En el estudio de esta noche vamos a ver bastantes textos bíblicos, porque va a ser a modo de repaso, ya que en los siguientes párrafos, del 2 al 4, hay puntos en los cuales ya hemos estudiado, por ejemplo, en los decretos de Dios. De tal manera que vamos a hacer preguntas y nosotros como buenos hermanos cristianos y alumnos de la palabra, pues vamos a tratar de, voy a hacer preguntas y que podamos de una manera dinámica poder tener claro nuevamente varios términos. Y el hecho que le estoy diciendo que vamos a ver varios textos bíblicos es, si lo han leído, en el párrafo número 4, el último párrafo, es un texto en el cual debatimos la otra vez en una clase sobre los decretos de Dios. Y es importante con dos ejemplos bíblicos que vamos a ver, exactamente para que puedan entender y ver de una manera clara de lo que la palabra habla y que es bastante difícil para nuestras mentes el entender lo que hemos hablado de la teodicea, ¿verdad? De Dios siendo bueno y perfecto, bondadoso y santo, cómo se puede permitir el mal al mismo tiempo. Entonces vamos a ver varios textos muy importantes. Lo que vamos a hacer entonces es, como ustedes saben, estamos entonces en la Divina Providencia, capítulo 5, párrafos del 2 al 4. Y lo que vamos a hacer ahorita, por el tiempo, para sacarle mayor provecho, es no vamos a leer el párrafo 2, no vamos a leer el párrafo 3, sino que vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando las secciones en las cuales están viendo en sus pantallas y en sus libros, si ustedes también lo tienen, lo van a ir apuntando. Lo primero que les quiero presentar, y es que también ya ustedes se los mandé por el grupo de WhatsApp, es el bosquejo de esta noche. Hablamos un poco con respecto la semana pasada del primer punto, la causa primaria. Segundo punto, la causa secundaria. Tercer punto es la conclusión, entendiendo la causa primaria y la causa secundaria como la providencia absoluta, que Dios tiene totalmente control sobre todas las cosas. Cuarto punto, la providencia en relación al decreto. Eso está basado en el párrafo número 4. ¿Qué relación hay con la providencia y el decreto de Dios? Y quinto, el punto de la teodicea. De tal manera que esto es entonces nuestro bosquejo y comenzamos con nuestro primer punto con respecto a la causa primaria. Vamos a leer entonces esta primera sección y oramos. Dice la Confesión Bautista de Londres: aunque en relación a la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Señor, ayúdanos en esta noche a que podamos nosotros profundizar y aclarar y volver a recordar, enfatizando lo que los autores de la confesión nos están enseñando. Sabemos que esta confesión emana de tu palabra, donde queremos como una coraza y como un escudo y como un tesoro muy apreciado. Sabemos que el tesoro es tu palabra, pero esta confesión es como aquel depósito, como aquel estructura en la cual nos protege de las falsas enseñanzas, nos protege de cualquier tipo de moda contemporánea, nos protege de cualquier tipo de doctrina que pueda salir como una estrella fugaz de la mente o el corazón de cualquier persona, que realmente nosotros como creyentes nos podamos cuidar los unos a los otros, que nos podamos sujetar, identificar con lo que se declara en esta confesión y sabiendo que esto nos mantiene en esta ortodoxia en la cual sabemos que en el mundo que estamos hoy viviendo padecemos de tanto sincretismo, de tanto pragmatismo y que necesitamos no llegar con una idea nueva, cautivadora, sino que podamos seguir reflejando lo que siempre se ha enseñado a través de la historia
por medio de tu Santo Espíritu, que sabemos no solamente tú nos estás hablando a nosotros, sino que también a hermanos de generaciones pasadas, tu Santo Espíritu también los ha guiado para que podamos entender estas mismas verdades. Ayúdanos, Señor, que tu nombre sea glorificado en esta noche, que pongamos mucha atención, que pongamos mucha retención de todo esto para que podamos guardarlo en nuestro corazón y ponerlo en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que ustedes están viendo acá, y lo verán con sus libros de las confesiones, que no está todo, es una primera parte. Esta primera parte lo estoy poniendo como la causa primaria porque de esa manera muy clara está hablando realmente de eso, de la causa primaria. ¿Y qué es eso de causa primaria? Dice el texto nuevamente, aunque es la continuación, ¿verdad?, de lo que hemos venido estudiando la semana pasada, en relación a la presencia y el decreto de ¿quién? De Dios, que está basado en la causa primera, todas las cosas suceden. ¿De qué manera? Inmutable, no hay cambio, no hay variación en Dios, infaliblemente, que significa que Dios no se puede equivocar. De modo que nada ocurre a nadie porque se le escapó de las manos a Dios. No. Nada ocurre por el azar, sino que todo ocurre por el tema que estamos estudiando, su providencia. Entonces, primera pregunta es, ¿qué hemos entendido de la semana pasada cuando hablamos, como lo llaman los reformadores, la causa primaria? ¿Qué entienden con esto de causa primaria? Cualquiera. En sus propias palabras lo pueden decir, con ningún tipo de limitaciones. ¿Qué entienden ustedes con causa primaria? ¿Qué es eso de causa primaria? Acá lo dice, ¿no? Pero quiero en sus propias palabras. ¿Qué entienden con causa primaria? La razón primera, o la razón por la cual, o lo primero que pasa, o lo primero que... Puede que pasó un accidente o algo, pienso yo. Ok. ¿Alguien más? Es una causa directa ¿De quién? de Dios. Eso es lo que estaba buscando. O sea, ¿quién causa las cosas que ocurren primeramente? Dios. ¿O quién ejecuta la acción primera? Bueno, ellos lo llaman es causa primaria. En otras palabras, más sencillas también para nosotros es quién ejecuta primero las cosas. Es Dios. Él dice la confesión, aunque en relación, y ahorita vamos a ver cuál es esa relación, de dos atributos de Dios. El primer atributo, y yo se lo subrayé ahí, es la presencia. Y el segundo atributo que están en relación es el decreto de Dios. ¿Qué es el decreto de Dios? Lo hemos estudiado. ¿Qué cosa, perdón? La orden de Dios. Cuando Dios ordena algo y lo que Él quiere hacer, lo hace. Ese es el decreto. Entonces dicen los autores que hay una relación entre la presencia, que esa palabra está conformada por dos partes, es conocimiento previo, y el decreto de Dios. Esa presencia y ese decreto de Dios es lo que está basado, que está hablando que eso se llama la causa primaria. ¿Por qué Él hace el decreto? Primeramente porque Él es Dios. Y Él solamente tiene la presencia, Él solamente es el que decreta. Te vamos a ver por qué es que Él decreta. Y todas las cosas suceden sin ningún cambio, sin equivocación, todo es perfecto, todo es bueno, de modo que nada ocurre al azar. Alguien no va a morir y decir, ¿sabe qué? No era el tiempo de Dios. No, si muere, era su tiempo. Nada se le puede escapar. Esto, hermanos, con la causa primaria nos ayuda a recordarnos de que estamos en un mundo de la creación que Dios ha dado para que nosotros podamos descansar en el Señor, que nada ocurre por el azar. Ahora, presencia, que es uno de los atributos no comunicables. ¿Se acuerdan cuando hablamos nosotros sobre los atributos comunicables
y los atributos no comunicables. De otra manera, los atributos que Dios le transmite, vamos a decirlo así, al ser humano. Hay atributos de Dios que Él nos transfiere, ¿como qué? Como voluntad, como deseo, como amar, como odiar. Pero hay unos atributos que son exclusivos de Dios. Entonces, Dios tiene el atributo de la, ¿qué cosa? Presciencia. ¿Eso quiere decir que también entonces nosotros tenemos ese atributo? No, porque no somos Dios. Es algo exclusivo de Dios. Entonces, Génesis nos dice que somos a imagen y semejanza de Dios. O sea, tenemos ciertos atributos, pero no esos atributos exclusivos de Dios. Entonces, la presciencia es un atributo no comunicable, no transmitido al ser humano. Solamente lo que quiere decir con este atributo es que Dios conoce todas las cosas. Se trata, ¿verdad?, de un poder totalmente más allá de la capacidad de comprensión de la mente humana. ¿Se acuerdan cuando hablamos que Dios es o tiene aceidad? O mejor dicho, no tiene. Dios es aceidad. Y aceidad significa que el Señor no es que ve como nosotros, que nos acordamos lo que nos pasó hace un año atrás. Y a veces podemos acordarnos de ciertas cosas, pero no del todo exactamente. Y podemos recordar. El Señor en su aceidad significa que Dios vive en la eternidad. En la eternidad no hay tiempo. Y ese atributo que Dios tiene de su aceidad, el pasado es presente para Dios. El presente es presente, valga la redundancia, y el futuro también es presente. Dios todo lo ve en el mismo momento. Es algo que nos puede costar entender esto, pero eso es algo en lo cual Dios tiene en su aceidad. De tal manera que por eso que Él tiene presciencia, porque Dios lo ve todo, absolutamente, todo lo que ocurre ante la fundación del mundo. Entonces, la presciencia es una capacidad más allá de la comprensión de la mente humana. El nombre en griego es prognosis, que se traduce como conocimiento anticipado. Un texto, 1 Pedro 1:2, donde en este texto vemos claramente, por ejemplo, que Pedro dice, elegidos, que nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, ¿qué es lo que este Señor en primera instancia nos está enseñando? Y es que el Señor nos eligió en su previo conocimiento. Pero quiero que vuelvan a ver la confesión. Quiero ver si puedo retroceder. Y quiero que vean que hemos definido la presciencia. Pero nos está diciendo los autores que hay una relación entre dos atributos. Ya definimos el primero de manera muy breve. Es que la presciencia. Que la presciencia va de la mano de ¿qué otro atributo? Del decreto. Ok. Van de la mano, pero no son lo mismo. Y esto es muy importante porque se acuerda cuando estudiamos específicamente este texto de 1 de Pedro, de que porque como el texto dice que elegido según su presciencia, o sea, como que el Señor ve en el futuro y ve que una persona lo está eligiendo, entonces por causa de lo que Él ve, Él hace el decreto. Por causa de que Él ve en el futuro que tal persona está eligiendo o un pajarito se está cayendo de los cielos, entonces Él decreta que el pajarito se cae, porque Él lo puede ver. Ese orden nosotros explicamos que no es el correcto y debemos de solamente volver a enfatizar esa diferencia. No hay evento que ocurra fuera del conocimiento y la voluntad de Dios. Entonces, la confesión nos dice que hay una relación entre entonces la presciencia y el decreto de Dios. El punto del dilema para muchos es ¿qué es primero? Bueno, porque son dos atributos del Señor. Dios hace el decreto en primera instancia. Dios hace el decreto en base por su presciencia. Eso es una pregunta muy válida de hacer. Entonces, si Él ve, por ejemplo, que una manzana en el futuro se está cayendo, porque como Él la ve, Él hace entonces su decreto, o su decreto es primero ante su presencia. Esta relación es muy importante
Y es volver a enfatizar para que podamos entender mejor el tema que estamos estudiando, que es la providencia. ¿Por qué? Porque la confesión en nuestro primer párrafo del versículo 2 nos dice que el decreto y la presencia van de la mano y conlleva la providencia de Dios. Vamos a ir explicando mucho mejor esto, o aclarando de una manera mucho mejor. Así como existe una relación, ¿se acuerdan?, entre la omnipotencia de Dios y la soberanía de Dios, que pareciera que estamos hablando de lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Alguien se acuerda en una palabra qué significa la omnipotencia? Que todo lo puede o todo es todopoderoso. ¿Y qué es la soberanía de Dios? Que Él dice todo lo que se va a hacer. Tiene control de todas las cosas. Que Él les gobierna todo. Gracias, hermana. Lo que quiero es que van conectadas, pero no está diciendo que la soberanía en este... quiero es una terminología que vaya al menos lo más próximo a la palabra. Entonces, porque escuché algunos dijeron que cuando Dios ordena algo, y sí, lógicamente está ahí, pero exclusivamente cuando hablamos de soberanía es el gobierno de Dios. Dios es soberano, viene la palabra de gobernante, supremo gobernante. Entonces, omnipotencia es todopoderoso. Soberano es que Él gobierna. Y es importante que también van conectadas, ¿ok, hermano? Pero son diferentes. Entonces, Dios es soberano porque Él es omnipotente. Y Él es omnipotente, por ende, es soberano. Porque Él no puede ser, en términos de Dios, ¿no? Él no puede ser soberano y no ser omnipotente. Porque eso puede ocurrir en el término humano. Un rey, un presidente, puede ser soberano, sí, en cierta manera, en términos naturales. Puede tener un control hasta cierto punto, pero no es omnipotente absoluto. Entonces, Dios es soberano porque es omnipotente. Él es omnipotente y por ende Él es soberano. Ahora, la soberanía de Dios y la omnipotencia de Dios están relacionados, como vemos acá en nuestra confesión, con la presencia de Dios y el decreto de Dios, que son diferentes, pero también están conectados. Entonces, acá está de una manera muy resumida. ¿Qué es soberanía? El gobierno absoluto, es la palabra absoluto de Dios. ¿Qué es omnipotencia? Poder absoluto. ¿Qué es la presencia? Conocimiento anticipado. ¿Qué es el decreto de Dios? Él hace lo que quiere. ¿Por qué hace todo lo que quiere? Porque es soberano. ¿Y por qué es soberano? Porque es absolutamente poderoso. ¿Ven que están todos conectados? Pero hay que definir cada una. Ahora, he puesto por último en lo que estamos estudiando. Entonces, soberano es gobernador absoluto, omnipotente es poder absoluto, presencia es conocimiento anticipado, y por eso termina haciendo los decretos, ¿verdad? O Él hace los decretos porque Él lo ve todo. Y por último, ¿qué es la divina providencia? Lo he definido. Es aquel ejercicio. ¿Qué es la providencia? Es un ejercicio continuo o es una práctica constante. Cómo Dios preserva todo. Hablamos la semana pasada, no es que Dios hizo la creación, dio la espalda y se fue. Dios hace la creación y Él ¿qué hace? Él sustenta, Él preserva y Él coopera en la creación. Y por ende pues termina gobernando. ¿Me explico, hermanos? Y definimos que si vemos a un Dios totalmente, que lo es Él, pero totalmente trascendente, que Él hizo el mundo, pero que luego Él lo hizo como cuando un relojero hace el reloj, lo diseña, hace las cuerditas, hace las ruedas, y ya luego el reloj por sí solo, ¿verdad? No, el mundo sigue dando vueltas, todo sigue funcionando, porque Dios sigue ejerciendo continuo poder de preservar las cosas. Si Dios no estuviera en su divina providencia ejerciendo esta práctica continua, todo se desbarataría. ¿Ok, hermanos? Entonces,
Sabemos entonces que si definíamos solamente por un extremo de que si Dios hizo todo, Él es trascendente, Él está separado de la creación, Él puede ver el mal del mundo, Él puede llorar por ver el mal del mundo, pero Él no interviene, vemos a un Dios totalmente, caímos en la postura del teísmo, o sea, a un Dios ajeno, indiferente de lo que ocurre en su creación. Y vemos que ese punto es peligroso. Pero también vimos, y ven la palabra en rojo que puse la palabra acá, coopera. Significa que el Señor está siempre interviniendo. Hay otros entonces que ven que el Señor está tan incluido en la creación que no hay separación entre el creador y la creación. Y termina entonces en un panteísmo, que todo es Dios. Y eso la Biblia tampoco nos lo enseña. Sí, la Biblia te enseña que hay una separación entre el creador y la creación. Entonces, es muy claro estas terminologías para entender la diferencia, pero que todo está conectado para terminar y entender cómo es la providencia divina. ¿Ok, hermanos? Entonces, mira un texto de ejemplo para que vean todas estas terminologías que hemos hablado y cómo podemos verlo acá en este texto como ejemplo, que ya lo hemos presentado. Cuando dice que a este he entregado por el determinado, está hablando de Cristo Jesús, Cristo que fue entregado por el determinado consejo. O sea, acá vemos el decreto. Y anticipado, presciencia. Anticipado, ¿qué cosa? Conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos inicuos crucificándole. Acá vemos, por ejemplo, cómo Dios está permitiendo que los hombres causa, ¿cuál sería? Una o la causa secundaria. En esta última parte, donde dice que, vean, mira el orden, a este entregado por el determinado consejo, o sea, el decreto de Dios y su presciencia. Pero luego dice que fue prendido, fue muerto por manos de inicuos. O sea, Dios llevó a cabo su determinado consejo, Dios llevó a cabo por su conocimiento anticipado que eso sí ejecutara la muerte de Cristo. Pero, ¿a quién usó? A los hombres, causa secundaria, para que se cumpliera. A esto se llama que acá hay la providencia absoluta de Dios. Está el decreto, está su poder, su soberanía, su presencia, y vemos entonces el decreto, la causa primaria, que es Dios que lo determina, y la causa secundaria. Entonces, acá podemos ver realmente ese punto donde vamos a decir, ok, cómo en este punto, con los textos que vamos a seguir presentando, créame que van a surgir muchas preguntas, pero nos vamos y esto no me quiero usarlo como un escudo de no saber, pero no todo, la palabra nos dice que lo que Él ha revelado es para nosotros y lo que Él no ha revelado es para quién, es de Él. Entonces podemos llegar hasta cierto punto, lo van a entender más adelante ahorita. Preguntas hasta acá. ¿Cómo pueden ver la soberanía que Él decreta? Al final se termina haciendo lo que el Señor estableció. Pero vemos toda la soberanía, la omnipotencia, la presencia, el decreto de Dios y su divina providencia ejecutándose. ¿Ok, hermanos? Ahora, en nuestro segundo punto, que es la parte de la continuación del párrafo número 1, vean que esta sección, ustedes también si lo quieren marcar ahí en sus libros, yo lo he llamado la causa secundaria porque ahora hables de la causa secundaria. Dice, sin embargo, por la misma providencia, ya hablamos de la primera, ¿verdad? Su decreto, su omnipotencia. Por la misma providencia las ordena de manera que ocurra según la naturaleza de ¿quién? De las causas secundarias. Entonces, el Señor sí es inminente, o sea, está tan cerca de su creación. Sin embargo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurren según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingente. O sea, está dando los autores de una manera, sea lo que el Señor permita hacer, usando las causas secundarias, circunstancias, personas,
como hemos definido la semana pasada, enfermedades, sea libres o sea o en contingencia, pero Dios permite las causas secundarias para ejecutar o terminar su objetivo. ¿Ok, hermanos? Ahora, les voy a dar 2 ejemplos de la causa secundaria. Ruth, capítulo 2, versículo 3. Resumida la historia, nos dice acá comenzando en el capítulo 2, cuando sabemos que la familia, en este caso la familia salió de Israel y fueron a vivir a un lugar donde pues, era prohibido por la palabra de Dios porque eran gentiles. El punto, quiero que vean algo acá interesante. Dice, fue pues y llegando, Ruth hablando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo donde exclusivamente llegó a segar, ese era el campo de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Elimelech fue el papá que se fue con su esposa y sus hijos, pero vivieron en el extranjero, comenzaron a ocurrirle muchas cosas. Elimelech murió, otro de sus hijos murió, y luego quedó solamente Ruth y con Noemí. ¿Se acuerdan? Cuando ellos volvieron luego otra vez para Israel, no fue casualidad que llegaron justamente a un campo donde dice específico que era de Boz, familiar de Elimelech. Al final la historia termina que Boz se casa con Ruth. La pregunta es, acá podemos ver causa secundaria, porque Elimelech decidió irse de Israel, pero también fue personal de ellos, por ejemplo en este de Noemí y Ruth, que se quisieron devolver para Israel. El punto es que llegaron a ese campo y que eso no fue, como nuevamente le digo, por casualidad. Era ese campo, esa parte del campo era de Boz, y al final se dieron cuenta que era familia de Elimelech, y Boz se enamora de Ruth, se casan y restaura el linaje del nombre de Elimelech. Entonces, la pregunta es, pueden ver que esto no fue nada de la casualidad. Vemos cómo el Señor decreta que esto tenía que ocurrir de esta manera, su soberanía lo lleva a cabo, pero usa la causa secundaria para que se termine haciendo lo que el Señor había determinado. Y Proverbios 21:31, cuando dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Podemos ver entonces, cuando está hablando en terminología de una guerra, el caballo, puede haber análisis militar, queriendo y ver cómo conquistar, y pueden ser los mejores estrategas para vencer en una guerra, pero el punto es que la victoria es el Señor. ¿Qué puede usar? Puede usar realmente la mente brillante de generales militares, pero la victoria la da es el Señor, usando esa causa secundaria. ¿Ok? Entonces, eso lo hablamos bastante la semana pasada, la causa primaria, la causa secundaria, y por ende le puse conclusión porque si analizan el párrafo número 3, vean lo que dice. Dios en su providencia ordinaria hace uso Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. ¿Sí? ¿Hablando de qué? Está haciendo el contexto de las causas secundarias. Él puede usar la enfermedad, Él puede usar tu inteligencia, Él puede usar muchas cosas para llevar a cabo sus objetivos. Luego dice, sin embargo, Él es libre de obrar sin ellos. ¿Sin qué? Sin las causas secundarias. Por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Mire, como cuando dice acá que el Señor puede en su providencia intervenir incluso en contra de ellos. Jesús caminó sobre el mar. O sea, Jesús fue contra las leyes naturales que Él mismo había establecido en la creación. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él es trascendente, porque Él es absoluto, Él es el creador, Él controla. Entonces, hermanos, Dios puede usar, nos dice en la conclusión, Dios puede usar en su providencia medios ordinarios, causas. Te puede, como lo definimos la semana pasada, Él puede sanar a una persona usando las manos de un doctor, un medicamento. Y si tú te sanas, tú no vas a decir, no, esto no fue Dios, esto fue el medicamento. No, fue Dios que usó los medios ordinarios o la causa secundaria.
Dios sigue obrando, hermano. Todos los días Dios obra de esta manera providente. ¿Ok? Pero también nos dice el texto, como también lo mencionamos la semana pasada, si el Señor quiere sanar a una persona en esta noche de cualquier enfermedad de manera automática, irrumpiendo las leyes naturales, sin intervención de nada, ¿lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Solamente que podemos distinguir que a eso lo llamamos un milagro. Pero es la providencia irrumpiendo las leyes naturales. Estamos claros ahí. Esa es la conclusión del párrafo número 3. Preguntas hasta acá, porque ahora vamos a entrar en temas vamos a pensar bastante. Pero hasta acá, preguntas en la causa primaria, causa secundaria y esta conclusión donde se define de manera muy clara estas diferencias. Entonces Dios sigue proveyendo todos los días, hermanos. Ok. No hay preguntas, entonces continuamos ahora entonces con nuestro punto. Perdón. Les quería presentar acá unos textos sobre la conclusión de la providencia absoluta. Hechos 27, 22, cuando nos dice el texto. Es un ejemplo, esto es muy resumido, son 3 partes de una historia por lo extenso del capítulo 27. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Esto es cuando está Pablo preso, pero está en un barco con los soldados romanos, y ustedes saben que estando en el mar tienen un naufragio. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, acá el texto dice, algo ocurrió que a Pablo tuvo vamos a decirlo así, de parte del Señor, le dio un mensaje por lo que vamos a volver a repetir lo que dice. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo en medio del barco hundiéndose. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. O sea, la pregunta de acá no es si nosotros tenemos esa capacidad de decir quién va a morir, quién no va a morir. Pero el texto nos está mostrando que, bueno, el Señor le reveló a quién, a Pablo. Al menos le reveló que no iba a haber pérdida de vidas entre ellos, sino solamente que iba a perecer el barco. ¿Cierto? Nos saltamos hasta el versículo 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. El barco se está hundiendo. Lo natural para muchos de repente es saltar para poder salvarse. Pero vean la escena. Y Pablo lo que les dice por providencia del Señor es, todos se van a salvar si se mantienen en la nave. Si no se mantienen, van a morir. ¿Ok? Luego el otro siguiente resumen, nos saltamos hasta el versículo 40, nos dice, y los demás, dice, parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces, vean la escena de un accidente, por así decirlo, y el Señor muestra en su soberanía que esto estaba decretado, esto estaba totalmente bajo el control de Dios. Incluso pasa algo particular, y hay que tener mucho cuidado, porque estamos en un libro histórico y es de narrativa, y es algo particular que el Señor le mostró a Pablo, diciéndole, sabes que ninguno va a morir, pero tenemos que hacer esta obediencia, es que debemos de mantenernos dentro de la barca. Acá el versículo 40, partieron pedazos de madera, de ahí me imagino que se sostuvieron sobre esos pedazos y hasta que llegaron a costa o a tierra segura. De tal manera que realmente Dios te está mostrando esta providencia absoluta en este resumen de versículos. Ahora, acá está usando, la pregunta es, ¿causa primaria o causa secundaria en este breve resumen del naufragio de Pablo? ¿Ah? Yo digo secundaria. Ok. Cecilia dice que secundaria. ¿Qué dice secundaria? ¿Alguien más?
Ok. Vean el texto que no llegó un ángel del cielo. Y no lo sacó y lo llevó volando a la costa. La providencia fue por medios naturales. Usó a Pablo, cortaron pedazos de madera y con eso pues, la madera flotaron y se fueron a tierra segura. Entonces es la providencia de Dios usando medios secundarios. Amén. Siguiente, sigue el examen. Siguiente versículo. Quiero que vean este punto. Entonces María, está hablando de cuando el ángel se le presenta a María y le dice que va a tener el Salvador, un bebé. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo puede ocurrir esto? Pues no conozco varón. La pregunta de María es lógica. Ok. La providencia de Dios puede actuar de dos maneras, ¿cierto? Una es, por ejemplo, de que iba a conocer un hombre y luego de ahí tener un bebé. Pero en el caso, porque el texto pues, está indicando que es el nacimiento de Jesús, la pregunta que es lógico, pero ¿cómo puede ocurrir esto si no conozco varón? En el caso particular que ven acá, y ustedes ya saben el resto de la historia, cómo fue que quedó embarazada, es una causa primaria o secundaria. ¿Por qué primaria? Dios irrumpió lo natural. Cuando no es natural es primario, cuando es natural es secundario. Secundario es cuando son medios ordinarios, causas naturales. Primero es cuando directamente actúa Dios. Exacto. Por eso, pero, o sea, Dios actúa en todo, ¿correcto? Sí. Pero en cualquiera de esas dos clasificaciones. Tengo, ok, Cuando usa un método para hacerlo. pero por ejemplo cuando hablo de la medicina, ¿es secundario? Secundario. Ok, y otro caso por eso primario, que no sea como Oye, que tú te natural. estés muriendo y que de repente contra todo pronóstico al día siguiente te parece, o sea, al segundo, no, yo estoy bien, ya. Ok, no, pero ya. eso no es algo Los natural. médicos No. te desarrollan. No es natural. Entonces eso es a lo que me refiero, cuando no es algo directamente... Es lo que te digo, tú te estás No, muriendo. por Porque eso, yo me la fe. Ya yo no pregunté Y de ahorita- repente te paraste, hiciste y ya. Te cura. Y ya tú te estás muriendo. Yo entiendo O eso. resucitas, por Por ejemplo. eso mi Porque te pregunta dan fue, una placa y te mi sale pregunta un fue, tumor y mañana cuando no es con la placa natural, que tengas la- Está es bien. primario. Correcto, Ajá. correcto. Eso fue mi pregunta. Sí, correcto. Que no ahorita. Solamente que tú has formulado todo de manera diferente, pero No, llegaste al esa mismo es mi punto. pregunta. Cuando Entonces, no es natural, por eso muchos llaman, la palabra, cuando hablamos de milagros, es porque no son medios naturales. Exacto. Entonces, en este caso, esto es, ya lo dijeron, es causa primaria o secundaria. O sea, ¿cómo ocurrió? Primario, o sea, fue un milagro. Va en contra de Ok. todas las leyes de la vida. Entonces, O sea que primario es cuando directamente Dios actúa. Exacto. e irrumpe. Causa secundaria es cuando no. cosas ocurren a través del decreto de Dios, pero deja que ocurran de manera Claro, natural. lo hace, Pero si el Señor es el que las ordena, pues porque Exacto. Él es el soberano. Voy a dar un ejemplo de repente conmigo, por ejemplo, lo que me ha pasado ahorita en la mente. Puede ser que yo estaba viviendo de una manera muy desenfrenada en el sentido de que no me estaba cuidando y el Señor viene y permite, por causa secundaria, que venga y me fracture el pie. No digo que sea esto exactamente, pero es una ilustración. Entonces, esta causa secundaria me está permitiendo a mí ahorita reconocer muchas cosas que antes no lo estaba viendo. Entonces, Dios me pudo a mí llegar con un ángel, una manifestación, una visión. Franco, detente al ritmo que estás yendo, no te estás cuidando, o esto, lo otro. Eso puede hacerlo Dios, pero no lo hizo. Lo hizo fue de un medio ordinario, un medio natural. Pero es Dios actuando. O por ejemplo, cuando estábamos hablando de que se caen los aviones y la gente se salva porque llega tarde al avión. Eso sería una causa secundaria. Secundaria, correcto. Una pregunta. Entonces, el Espíritu Santo, ¿no? Lo que son salvos, es parte de nuestra conciencia, ¿correcto? O sea, interviene en nuestra conciencia, ¿no? En sabemos lo que es malo y lo que Sí, es bueno. correcto. ¿Es una causa primaria? No, ¿Es secundario? sí. Eso y te lo vamos a ver, esa parte lo vamos a ver en los ejemplos que va a ser bastante tremendo lo que les voy a mostrar.
Eso, es esa parte. Pero no me quiero adelantar. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí está dando es un milagro. Ahora vean el siguiente ejemplo. Y no se debilitó en la fe, está hablando de Abraham, al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham viejito, Sara viejita y estéril, pero algo ocurre. La pregunta es, ¿acá hay causa secundaria o causa primaria? Primaria. Primaria, bueno. Primaria. Ella Es más natural. Ah, exacto. Por eso presenté el texto, porque acá sí está, acá sí hay XX y XY. ¿Sí me entienden? XX y XY, acá hay un hombre y una mujer. Entonces, naturalmente, pero al mismo tiempo vemos que nos dice que era estéril. O sea, el Señor interviene de manera primaria y le restablece algo que ya según su edad no estaba para tener hijos. Entonces, acá vemos también una causa primaria. ¿Ok? Otro ejemplo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y cualquiera que no se postre, estoy resumiendo, versículo 6, cualquiera que no se postre en esa imagen, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Se acuerdan de esa historia? Saltamos hasta el versículo 12. Habían unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, 3 judíos que vivían en Babilonia. Estos varones, dice el texto, oh rey, no te han respetado, no adoran a esa imagen, ni adoran la estatua de oro que ha levantado. 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a quién, Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. 19, nos saltamos. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, porque esa era la orden. Quien no adora la imagen, lo vamos a echar al horno. Pero se enojó tanto que dijo, calienten el horno 7 veces más, al punto que incluso que lo que estaban calentando se quemaron de ese fuego tan fuerte que se prendió. 27. Se juntaron los sátrapas, o sea, los gobernantes, los príncipes, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Ay, perdón, me salté. Está muy evidente. Causa primaria. Pues imposible que una persona no se vaya a quemar. Ahora, esto no quiere decir que por eso me voy a meter en una casa que esté ardiendo y yo voy bajo el poder del omnipotente y no me va a pasar nada. Esto es un caso particular que Dios quiso en su providencia proteger a estos varones judíos. Amén. Pero ahí está una causa primaria. Cuarto punto. La providencia en relación al decreto. ¿Ok? Venimos, mucha atención a lo que dice acá ese texto, mucha atención. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable. ¿Alguien entiende esta palabra? Significa, inescrutable significa no se puede comprender, no se puede entender. Repito, esto es muy clave, estas líneas. Recuerden que el Dios es omnipotente, su poder, es omnipotente. Su sabiduría no se puede totalmente comprender. Y la bondad infinita de Dios se manifiestan, se muestran en su providencia hasta tal punto que su consejo o su decreto se extiende, y miren lo que están diciendo los autores,
se extiende hasta incluso la caída. Porque si creemos que Dios es omnipotente, soberano y decreta, allí entra todo, hermanos. Y está diciendo los autores, incluso entra la caída de Adán y Eva. O sea que Dios decretó la caída. Y todas las demás acciones, miren, tremendo, todas las demás acciones que pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Entre paréntesis, esto es para echarle más leña al fuego a nuestras mentes, dicen los autores. Y eso no por mero permiso. Dios no simplemente está dando permiso para que el hombre actuara así. Está diciendo es, Dios decretó que esto ocurriera. Si ven lo grave, bueno, grave para nuestras mentes de entender esto. La primera caída y todas las demás acciones pecaminosas, tanto los ángeles como los hombres, entre paréntesis, esto no es por un simple permiso, los cuales el Dios, sapientísimamente, o sea, significa en su sabiduría, ¿qué cosa? Su sabiduría que no lo podemos totalmente comprender, las cuales él sapientísimamente y poderosamente limita. Y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Entonces entramos en el dilema, y no lo voy a tocar acá, pero lo que se entra en el último punto sobre esta teodicea. O sea, si Dios gobierna todo, y acá los autores están diciendo es, este todo significa incluso la primera caída, la rebelión de los ángeles, la rebelión de los hombres, no sencillamente dándoles permiso, sino que el Señor decretó que esto ocurriera todo en su sapientísima sabiduría para cumplir sus objetivos, o sea, al final sus decretos. Amén. ¿Hay preguntas en acá? Sí, ¿verdad? Hay preguntas. Ahora, esto lo vamos a unir con el último punto, como le dije, la teodicea. ¿Ok? Porque continúa, dice, ahí en el párrafo 4. Sin embargo, habiendo explicado ese punto del control de Dios absoluto, hasta en lo malo, lo hace de tal manera Dios que la pecaminosidad de sus acciones son de las criaturas y no de Dios. Vean que es muy claro los autores de la confesión. Porque la conclusión que nos lleva a entender es que si el Señor decreta la caída, la rebelión de los hombres y todo, entonces el autor del pecado es, y no podemos afirmar que el autor del pecado sea Dios. Sin embargo, lo hace de tal modo que la pecaminosidad y las acciones caen sobre la criatura y no de Dios. Porque Dios es justísimo, o sea, toda justicia, santísimo. Él no puede ser el autor del pecado ni lo aprueba. Entonces, acá llegamos al punto donde la respuesta que les quiero dar no va a ser argumentación mía en palabras. Les voy a mostrar, el primer texto va a ser de Romanos y el otro texto va a ser del libro de Segunda de Samuel. No sé si lo han escuchado esta parte de la historia, pero van a ver algo bastante importante de análisis y aprendizaje para esta noche. Entonces, dice Romanos 11:33 y va conforme como comenzaron, mira, lo vamos a leer y luego vamos a volver a ver cómo comenzaron los autores de la confesión definiendo de quién es Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de quién, de Dios, y de la ciencia de Dios. Cuán insondables. Esta palabra es igual que inescrutable. No se puede comprender. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces ya nos está advirtiendo que no vamos a tener una respuesta.
exactamente en los textos que vamos a hablar con respecto a lo que están enseñando también los autores de la confesión. Porque si nosotros creemos que Dios decreta todo, ahí entra entonces el pecado, entra la rebelión de los ángeles como lo han definido. Pero entonces, claro, eso los críticos nos pueden llevar, pero ¿cómo es eso? Defíname eso. Bueno, sus caminos son insondables, sus juicios son inescrutables, sus caminos es imposible conocerlos a la perfección, porque Él es trascendente. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién? ¿O quién fue su consejero para decirle, sabe qué? Eso no cuadra, mejor no, nadie. De tal manera que acá debemos demostrar mucha humildad y aceptar lo que dice el texto bíblico, más allá de lo que diga la confesión. ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Vamos entonces con la primera respuesta de una historia que está en 2 de Samuel, igualmente. Es un resumen. Esto quiero que hermanos lo puedan apuntar y lean en sus casas con ya más paciencia todo el capítulo 24 para que sean muy más detallistas con todo lo que dice. Hoy es un resumen del texto. 2 de Samuel capítulo, está pequeño, 2 de Samuel capítulo 24. Vamos a leer del 1 al 4 y así sucesivamente. Y acá está hablando de algo particular que dice la Biblia cuando David hace un censo. La Biblia no da más información el por qué David lo está haciendo. La información es limitada, pero vean lo que dice el texto. Volvió a encenderse la ira. ¿De quién? Algo hizo Israel, pero el texto dice, volvió a encenderse la ira de Jehová. ¿Contra quién se encendió la ira? Contra Israel. Ok. La siguiente palabra. Incitó a David contra ellos. Dios está airado con Israel. Entonces dice el texto, Dios incitó a David contra Israel. Amén. Dice el texto. A que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. 3. Miren lo que hace su general, la mano derecha de David, Joab. Joab respondió al rey y dice, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor rey? En otras palabras, está diciendo el rey Joab, luego lo van a ver en otras versiones, más sencillas de entender, es, David, mi rey, no hagas eso. No hagas un censo. Los comentaristas están diciendo que una de las posibilidades por qué David fue incitado por Dios a hacer el censo es, muchos dicen, probablemente un punto de orgullo de querer saber el número exacto de los combatientes de Israel para saber, tengo fuerza para pelear con filisteos. Ahora la pregunta ¿es pecado hacer un censo? Sigan viendo esto, el versículo 3. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son. O sea, confía de que el Señor, tenemos cualquier tipo de respaldo militar, nos lo da el Señor, no el número que tengamos. Y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace esto mi señor el rey? 4. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de adelante del rey para hacer el censo del pueblo, porque es lo que había mandado ¿quién? David. 8. Nos saltamos al 8. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén y a cabo de, ¿cuánto tardó esto? 9 meses y 20 días de hacer el censo en todo Israel y Judá. En todo Israel, todavía no se había dividido la nación. 9. Y Joab dio el censo del pueblo al rey y fueron los de Israel
800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Ahí está el censo. ¿Cuántos habían? 800,000 de Israel y 500,000 de Judá. 10. Después que David hubo censado al pueblo, miren lo que dice, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo. Porque yo he hecho muy neciamente. Otra vez la pregunta, hermano, ¿ustedes habían leído esta parte de la historia? La pregunta es, nuevamente, o sea, ¿el pecado está en hacer un censo? Sigamos leyendo. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová por el profeta Gad. Gad fue el profeta que Dios sigue usando después de Natán, vidente de David, diciendo, ve y di a David, le dijo Dios a Gad, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, y tú escogerás una de ellas para que yo la haga. 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años? O sea, viene castigo por lo que hiciste. La primera opción, ¿quieres 7 años de hambre en tu tierra? Opción número 2, o que huya 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O 3, la tercera opción, que por 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora, le dice, tremendo esto. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado, le dice Gad a David. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Otras versiones dice, estoy entre la espada y la pared. En grande angustia estoy. Y analizando David dice, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en las manos de los hombres. O sea, prefiero caer en las manos de Dios, porque está diciendo es que David, conociendo quién es Dios, dijo, Dios va a tener misericordia de nosotros. Nos va a castigar, pero al final tendrá misericordia. Los hombres no. Y Jehová envió, entonces, la peste, la tercera opción, sobre Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado. ¿Cuánto era? Por 3 días. Y murieron del pueblo, desde Dan hasta Berseba, 70,000 hombres. 3 días. ¿Ok? Ahora, la primera pregunta que surge acá es, ¿por qué el censo era pecaminoso? Porque para mí, o sea, para que vas a un censo, si estás con Dios, estás contando con Dios, para que así sea 3 hombres contra el ejército, Dios está contigo, digo yo. Como le dijo el militar, digo, pida a Jehová, ¿cuántas eran? 100 veces más. O sea, si él estaba con el Señor, que le pedía al Señor que aumentara su ejército. Él quería hacerlo por sus propias manos. El texto lo voy a dividir en 2 partes para que vean, o sea, vean primeramente de acuerdo a lo que hemos leído del decreto, que Dios permite incluso lo malo, ok, pero tenemos que responder, yo creo esto, lo del censo, para que vean, aportar qué es lo que está ocurriendo en el texto. El censo, humanamente hablando, uno dice, pero la pregunta nuevamente surge, ¿hay algo malo en sí en un censo? Yo creo que no, pero la primera posibilidad fue lo que les mencioné, como dijo nuestro hermano Wilmer, y es, puede ser el contexto, probablemente, porque el texto no lo dice, pero probablemente es que quería él tener un tipo de seguridad y control, David, de tener un número de cuántos están conmigo. Otra cosa, que tan importante esto. Por el texto que yo veo donde conecta esto, lo del censo, donde he encontrado estudiando, es en 2 textos bíblicos, que creo que nos va a dar luz. Uno es Éxodo 30 y Números capítulo 6. Solamente vamos a usar el ejemplo de Éxodo capítulo 30.
¿Ok? Pero, antes de ir a Éxodo 30, van a ver algo que hoy temprano lo estaba viendo con mi esposa, y quiero también lo apunten, en Primera de Crónicas, capítulo 21. Tú sabes que el libro de Crónicas es como un resumen de lo que ha pasado en la historia de los reyes de Israel. Bueno, hemos leído, segundo Samuel, esta sección de lo que el pecado que hizo David del censo a Israel. Pero viendo el versículo número 1, que Dios estaba airado ¿con quién? Con Israel. Y que Dios incitó, según el texto, a David, para que David tuviera este deseo de hacer este censo. Y Joab dijo, pero estás haciendo mal. Vean esto, estaba haciendo mal, pero aún así lo hizo. Al final reconoce su pecado David. Ok. Vean Primera de Crónicas, capítulo 21, es la misma historia. Y mira lo que dice Crónica, Primera de Crónicas 21, cómo comienza. Un hermano que lo lea en voz alta, por favor. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Si tú sigues leyendo, es la misma historia de segunda de Samuel. Pero si ven otra vez el versículo 1 de segunda de Samuel, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel y incitó a David contra ellos a que hiciera el censo. En Primera de Crónicas dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. ¿Ven que está tremendo? Segunda de Samuel habla de Dios incitando a David. Y según Primera de Crónica habla de que fue Satanás quien incitó a David. Entonces, acá hay algo muy importante en el tema de la providencia. Pero antes de seguir esta línea de hablando de la providencia, vean, para también, yo sé que está esta pregunta, lo del censo. Y vean tremendo lo que encontramos en Éxodo 30. Versículos del 11 al 12. Hay más, pero solamente quiero resumir en los versículos 11 y 12 y en la otra lámina 13 y 14. Habló también Jehová a Moisés, diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, en otras versiones habla censo, esto te quiere decir que el tomar el censo no era pecado. Luego a repetir el 12, cuando tomes el número de los hijos de Israel o haz el censo, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuenten, para que no haya en ellos... ¿Qué dice la palabra? Cuando los haya contado. O sea, era importante dar un tributo cuando se iba a hacer el censo. David no hizo eso. Yo sé que ahí surge otra pregunta. ¿Qué tiene que ver dar ese tributo? Porque según si se sigue leyendo en Éxodo, ese tributo se recogía y luego se daba para el templo, para la casa de Dios. Versículo 13. Esto dará todo aquel que sea contado, ¿cuánto? Medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será de ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. Está hablando más específicamente cuando hay que dar esa ofrenda a la hora de hacer el censo y que eso va, dice acá, va a ir al tabernáculo de reunión y será por memorial de los hijos de Israel dentro de Jehová para hacerse expiación de vuestras personas. Ahora, esta es la única referencia que encontramos y en número 6, el hecho cuando se hacía censo. Entonces, ¿era pecado hacer censo? No. Pero vean que el castigo que Dios le da a David es por no dar el tributo. La pregunta es, ¿qué pasa ahí? ¿Qué significa esto? Y yo creo que una manera de explicarlo de una manera muy, muy sencillo es esta siguiente manera. Cada uno, acá la mayoría, tienen cuenta en su banco. Es un ejemplo que les voy a dar. Tú tienes todo el derecho de contar tu dinero. Si lo quieres sacar en físico, lo quieres contar, lo quieres amarrar, lo quieres oler, es tu dinero. Le voy a hacer esta pregunta.
yo puedo decirle a ustedes, por ejemplo, Junior, necesito acceso a tu cuenta, yo quiero contarte tu día. Tú no sabes contar, yo te lo quiero contar. ¿Está mal o bien? Está mal. Porque ese conteo es algo de él, no mío. ¿Sí? Tú tienes derecho de hacerlo. Yo no, porque eso es la cuenta de él. Vámonos a la terminología de lo que dice el texto. El censo se podía hacer, no era pecado. Pero cada vez que se contaba a una persona, daban un denario, era medio ciclo para el Señor. En el momento que llegaban las autoridades judías a censar una casa, cada uno daba ese medio ciclo. Eso le decía a cada judío, ¿sabe qué? Yo soy de Dios. Yo soy de Dios. Escuchen esto. Yo soy de Dios. Cuando David hace este censo, y es donde entra la probabilidad, porque de repente quería ver la fuerza que él tenía militarmente, una de las debilidades que tiene cualquier gobernante es pensar que cuando él hace un censo, que la población, para un rey, la población es de él. Israel es de Dios. Entonces, nuevamente, los argumentos son, el texto no lo dice, pueden ver el capítulo anterior, no hay información, o sea, ¿por qué no pidió la ofrenda? La probabilidad es que estaba de repente bajo en número, quería ver la fortaleza militar, o sea, hizo un censo pensando que el pueblo era de él. Cuando cada vez que, como ven el Éxodo 30, se recogía esta moneda para recordar que la población era del Señor. Ok. Entonces, si nos vamos nuevamente al texto de Éxodo 30, van a ver que cuál era la condición, qué pasaba si no se hacía el censo como Dios demandaba. Venía peste, enfermedad. Y vean justamente lo que el Señor le da a David y le dice, pues él era el rey. Te doy 3 opciones. Uno es 3 años de hambruna. Segunda es 3 meses que te persigan los enemigos. O tercera, 3 días de peste. Y David cogió 3 días de peste. Esos 3 días, ¿cuántos murieron? 70,000. Y si usted ve más el texto, dice que el ángel, que Dios manda a un ángel a hacer esto. Y cuando iba ese aumento de tanta gente, imagínense, hermano, 3 días, 70,000. Dice que el Señor, viendo esto, él se arrepintió y dijo, ángel, detente, no haga más. Eso lo dice el resto de los versículos, no lo haga más, porque si seguía, lo iba a exterminar. No lo haga más. Ahora, la pregunta ya entiendo un poco más el contexto de todo esto, es el versículo 1. Segunda de Samuel dice, lo vuelvo a leer, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo. Y en Primera de Crónica 21:21 dice, pero Satanás se levantó en contra de Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. O fue Dios o fue Satanás. Dios permitió que Satanás lo hiciera. De acuerdo a la providencia, porque güey que Dios está involucrado en... Satanás, pero quien está bajo Satanás es Dios, correcto, tiene el control. La historia habla de que, vamos a decir en las palabras que hemos estudiado, Dios decretó que esto iba a pasar en su presencia. Y pasó, porque Dios lo decretó. Entonces, en el libro de Samuel nos está diciendo que directamente fue el Señor, pero Dios no es el autor del mal. Y Crónica nos da ese otro contexto, o la otra moneda de la cara, de que Dios sí lo decretó, pero le está dando esa autorización al enemigo a que lo hiciera. ¿Ok? Ahora, para explicar más esto, como les dije a ustedes, en palabras del propio texto bíblico, vamos a ver ahora, y no vamos a ir, y eso va a ser ya al final, al profeta, que se encuentra el profeta Micaías en Primera de Reyes. Y van a ver algo tremendo de lo que dice este texto. Micaías. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 22, y luego igual, del 1 al 4. Quiero que vean un poco el contexto de lo que pasa acá.
Rápidamente, porque para terminar, hermanos. ¿Dónde, Franco, dónde aquí está la historia en 1 Samuel? La de David está en 2 de Samuel, capítulo 24. Y la contraparte está en 1 de Crónicas, capítulo 21, que va a la par. ¿Ok? Pero Crónicas es como un resumen De la historia, exacto. Pero por eso es que le dije, pero vean que Samuel dice que Dios incitó y en Crónica dice que fue Satanás quien incitó. Entonces no podemos decir, como los críticos, acá hay un error bíblico. No hay error. Entonces hay que entender, por ejemplo, entendamos la mente, dice, los caminos del Señor son inescrutables, su sabiduría. ¿Cómo podemos ver el decreto de Dios y al mismo tiempo cómo Dios usa la providencia secundaria para ejecutar sus planes? Ok. Mira lo que vamos a ver, esta parte de la historia de entonces de Primera de Reyes, capítulo 22. Del profeta Micaías anuncia la derrota de Acab. Dice, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció que al tercer año, Josafat, el rey de Judá, que en este tiempo Israel se dividió, ¿se acuerdan? Israel estaba dividido. Josafat, el rey de Judá, descendió al rey de Israel. ¿Quién era el rey de Israel? Acab. 3. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galad es nuestra? Era soberbio Acab. Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del rey de Siria. 4. Y dijo a Josafat, el otro, su compadre como rey, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, pues son Israel, todo el pueblo judío. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes, antes de hacer eso, consultes hoy a la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel, Acab, reunió a los profetas, eran como 400 hombres, a los cuales le dijo, profetas, ¿iré a la guerra contra Ramot y Galad o la dejaré? Y ellos le dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, cuando escuchó eso, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? O sea, como que no le pareció bien esta profecía de estos 400 profetas. Y entonces Josafat dijo, ¿habrá otro profeta? El rey Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por ahí por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, dijo Acab. Yo le aborrezco porque, mira lo que dice, nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey de esta manera, vamos a escucharlo. 12. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube Ramot, la conquista es tuya, tú eres un victorioso, etc. Serás prosperado porque Jehová te entregará en manos del rey. 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian. Mira, o sea, le dijeron, a Micaías le dijeron, mire, los profetas de Acab le están diciendo que tiene una victoria. Como que lo está preparando para que como que dijera lo mismo. Exacto. 15. Vino pues el rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos? Mira lo que dijo Micaías. Y él le respondió, sube y serás prosperado. Y Jehová le entregará en mano del rey. Antes de seguir, le está contestando lo que quería escuchar el rey. 16. El rey le dijo. O sea, la pregunta es por qué el rey no aceptó. Hasta ahí fue suficiente el consejo como nosotros. Pero algo le indagó a seguir. El rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad? O sea, que él sabía que él era el profeta de Dios, pero su soberbia no lo dejaba escuchar. Entonces dijo Micaías, bueno, pues ¿quiere la verdad? Siéntase. Entonces le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvese cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel, ¿qué le dijo a Josafat? No te lo había yo dicho. Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Atención. Entonces él dijo, oye, pues
todavía no te pares, quédate sentado porque mira lo que el Señor te quiere decir. Oye pues palabra de Jehová. Atención, esta es la parte clave. Atención. Dice Micaías, yo vi a Jehová sentado en su trono. Amén. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Todos los ángeles. A su derecha y a su izquierda. Jehová dijo. Está hablando en una asamblea celestial. Dios con los ángeles. ¿Quién inducirá a Acab? Esa palabra es muy clara para entender aquella palabra que encontramos en 2 de Samuel. ¿Quién inducirá a Acab? Dice Dios. Para que, atención, para que suba y caiga a Ramot Galat. O sea, para que él vaya a ese lugar y sea derrotado. Y uno decía de una manera, los ángeles, y otro decía de otra manera. 21. Salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Y dijo, y antes de continuar, es importante esta pregunta. Cuando habla de este espíritu, ¿podemos decir que es un espíritu de Dios o un espíritu caído? Pero bueno, sigamos leyendo. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? ¿A qué van a decir si es un espíritu bueno o malo? ¿De qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. ¿Y qué dijo Dios? Está diciendo es, ve, le inducirás. Y luego dice, no solamente lo inducirás, lo vas a conseguir. Ve pues, hazlo así. 23. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira. Mira, pero el crédito en el 23, ¿para quién va? De Dios. Ahora he aquí, mire, dice, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira. Pero no fue directamente Jehová. Ha estado él dado el decreto para que un espíritu diga la mentira. La pregunta es, de Dios, directamente él, no puede salir mentira. Un ángel de él, de su gobierno, por así decirlo, no puede mentir. Está dando un orden a un espíritu inmundo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora aquí Jehová ha puesto un espíritu. Pero él dice, pero dice el texto, pero yo he puesto el espíritu en Acab. ¿Lo entienden? Yo he puesto el espíritu, pero no directamente él. Fue usando, de acuerdo, usted vio en este concilio celestial, que Dios dio el decreto para que fuera a este espíritu y dijera mentira a los profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Les dije, hermanos, que esto sencillamente dejando que la palabra dé respuesta. Entonces, cuando dice, 2 de Samuel, que Dios incitó, el crédito es de él, o sea, porque él es el soberano. Satanás no va a venir a hacer algo y Dios dice, ay, se me fue este espíritu maligno. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con el endemoniado, que estaba allá en el cementerio, y los espíritus inmundos le llaman, que me llamo Legión, que eran muchos, y dijo, vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y los espíritus inmundos le dicen, denos la orden de irnos al lote de los cerdos. O sea, ni siquiera podían irse si Dios no lo permitía. Entonces, es muy importante entender cuando dice el texto dice, Dios incitó a David, porque tenía enojo con Israel. Pero ese incitar es que Dios, entonces, ¿qué hizo? Permitió que un espíritu hablara, lo llevara a David a hacer lo que hizo, fuera desobediente. Al final, Dios no es autor del pecado. Y Dios tampoco es que dice, te voy a obligar a hacer esto y luego tú lo vas a pagar. No, fue responsable David, con lo que dicen
autores de la confesión, y leemos esa última parte, ¿se acuerdan? Y ya para terminar, leemos esa última parte. Sin embargo, Dios hace todo en su decreto, lo hace de tal manera que la pecaminosidad en sus acciones procede solamente son de ¿quién? De sus criaturas. Dios usó lo que tenía en la mente David, de repente se quería tener seguridad en sus propias acciones, hizo un censo de una manera incorrecta y la culpa lógicamente cayó sobre él. Y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni se puede ser autor del pecado, ni lo aprueba. Años 70, después de Cristo, años 70. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en el concilio con los sacerdotes? Y le dicen a Jesús, el sumo sacerdote de ese concilio en la madrugada, que lo abofetean. O sea, dinos si tú realmente eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo al sumo sacerdote, tú lo has dicho. El sacerdote se rasgó las vestiduras. Y Jesús le dijo, ustedes me verán venir en gloria. Esa profecía se cumplió, en el sentido de que cuando Jesús le dice, ustedes me verán, le está hablando al sacerdote, a los incrédulos, ustedes me verán. Bueno, el año 70 se cumple ese texto bíblico. Mateo 24 enseña de que todas estas cosas que iban a pasar en esta manifestación de juicio para el pueblo de Israel, dijo el Señor, toda esta generación no pasará. O sea que muchos iban a estar vivos en esa, vamos a decirlo así, venida del Señor. Ahora, con mucho cuidado les digo, es el año 70, el Señor se presentó a Israel destruyendo a esta nación. ¿De qué manera? No en la parucia que nosotros estamos esperando su segunda venida. Estamos hablando que Dios vino, Cristo vino, usando a un imperio llamado el Imperio Romano. Y lo destruyó. Y se cumplió esta profecía. Amén. Entonces, es importante entender estos puntos para entonces podamos ver en los decretos de Dios lo que hemos aprendido. La semana pasada que sigue vamos a ver los siguientes párrafos y vamos a recalcar un poco ya esto para estar más claro y hacer más preguntas. Señor, te damos las gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque es un tema profundo en el cual nos lleva para meditar y esto de repente en una sola ocasión no es suficiente para meditarlo, pero Señor, ayúdanos para poder reflexionar y meditar y guardar en nuestro corazón en lo que tu palabra nos enseña. Lo que sí tenemos claro, Señor, es que tú eres todo soberano, todopoderoso, todo justo, todo bueno, todo lo decretas, tú eres nuestra divina providencia, usando medios primarios, que eres tú, Señor Santo, y medios secundarios para cumplir tus objetivos y decretos. ¿Y con qué fin? Para que toda la gloria sea para ti. Entonces te lo pedimos, Señor, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.